Acompáñeme por favor a Mateo. Vamos a estar en Mateo capítulo 6 y ya entramos a lo que es el reino de los cielos. Recuerda que venimos paso a paso ya hace una semana. Y dice el versículo 10, venga tu reino. Ahí nos vamos a detener. ¿Venga qué? Tu reino. Entonces, estas tres palabras es uno de los versículos más cortos de la Biblia. El más corto es Jesús lloró, son solo dos palabras. Este pasaje tan corto nos va a encerrar unas verdades tremendamente poderosas. Es un pasaje corto, pero es un pasaje complejo. Y lo vamos a ir poco a poco estudiando. ¿Qué es venga tu reino? Pues lo primero que le voy a decir es que hay reinos humanos. Allí mismo en Mateo capítulo 4, devolvámonos por favor. Mateo capítulo 4, una de las tentaciones que tuvo que sortear el Señor Jesús. La primera fue la independencia de Dios, haz tu propio pan. La segunda, subido en el pináculo del templo, arrójate porque los ángeles te sostendrán. Eso se llama fama sin Dios. Y la última tentación es poder sin Dios, tener poder sin Dios. Y en esta última tentación, dice en el versículo 8, Satanás está tentando al Señor Jesús en Mateo capítulo 4. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, el monte más alto en este momento es el Everest, pero desde el Everest no se puede ver todos los reinos del mundo. Así que asumo yo que el monte donde Satanás lleva al Señor Jesús para mostrarle los reinos del mundo no es un monte geográfico, un monte físico. Lo lleva a un lugar alto y le dice, mira todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces hay que reinos del mundo. Esto lo vamos a estar viendo esta semana. Vamos a estar estudiando qué son reinos humanos y qué es el reino de Dios o el reino de los cielos. Ahora, dice que Satanás le muestra todo y luego le dice en el versículo 9 de Mateo 4 y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué quería Satanás? Que el Señor Jesús hincara sus rodillas y lo adorara y él iba a los reinos del mundo. Recuerde que hasta ese momento Satanás tenía el control de los reinos del mundo porque no había ido el Señor Jesús todavía a la cruz. Recuerde que Satanás tenía poder porque el mismo Adán le había dado el poder al diablo a través de la desobediencia. La Biblia dice que por un hombre todos pecamos, pero por otro hombre todos fuimos redimidos. Recuerde que por Adán entró la maldición, pero por un segundo Adán, Cristo, entró la bendición. Así que en ese momento el ofrecimiento era válido y era real. Póstrate y te daré todos los reinos del mundo. Pero recuerde que el Señor Jesús nunca perdió su identidad, nunca se dejó confundir. Hay gente que por fama, por prestigio o por poder han entregado cosas a Satanás. Pan sin Dios, desprendimiento de Dios. Tírate del pináculo del templo, fama sin Dios. Póstrate y adórame, poder sin Dios, los reinos del mundo. Ahora, el Señor le da una respuesta que cada vez que la leo a mí me fascina esta respuesta. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Ubícate. Recuerda que aún a Dios tienes que servirle. Recuerda quién es tu Dios y aún a Él tendrás que servirle. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le recuerda que Satanás es simplemente una creación. Ok, hablando de los reinos, le voy a contar que cuando yo digo venga tu reino, es una declaración bastante compleja. Yo quiero que antes que usted lo diga, entienda qué va a decir. Es como cuando uno se casa. La gente se casa y la gente está emocionada pensando en la boda, en la ceremonia, que qué flores compro, que qué lugar alquilo, que cuál va a ser el menú, que dónde voy a comprar el traje, que dónde mando a hacer el vestido de la novia. La gente está pensando en la ceremonia, pero eso no es el matrimonio. Lo interesante del asunto, y es lo que yo siempre le digo a la gente en el curso prematrimonial, que sin ese curso no casamos a nadie, lo interesante del asunto no es la ceremonia, eso es simplemente un evento, un acontecimiento. Lo interesante del matrimonio es lo que pasa después de que tú dices acepto.
y le hacemos entrar en razón a la gente de lo que vas a declarar en ese momento, porque vas a declarar un voto y un voto es una promesa voluntaria ante el Señor. No estás obligado, pero si lo haces, ahora sí tendrás que cumplirlo. Entonces mucha gente en el afán, si es hombre está pensando en el afán de la luna de miel, a qué horas acaba este pastor, se está demorando mucho, que ojalá los invitados se vayan rápido. El tipo está pensando es en lo que va a pasar en la noche de la luna de miel, pero él no está pensando en sus palabras. Y cuando hacen ese voto, dicen en la muerte, hasta que la muerte los separe, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Hay gente que lo recita y no sabe que se está comprometiendo a algo bastante serio ante el Señor y ante los hombres. Se lo digo que el matrimonio es una cosa compleja. Yo llevo con mi esposa ya casi en junio, cumplimos 21 años juntos, 5 de noviazgo, 16 de matrimonio y no es fácil. Ahora, ¿fuimos conscientes del paso que hicimos? Claro. Tuvimos un tiempo de matrimonio, por eso de noviazgo, por eso el noviazgo es tan importante antes de casarse. Entonces, ¿qué ocurre acá? Antes de usted decir, venga tu reino, yo quiero que usted entienda la dimensión de eso. Porque yo puedo recitar el Padre Nuestro sin saber absolutamente nada de eso. ¿Qué significa venga tu reino? Estas 3 palabras significan que usted va a derrocarse usted mismo del poder. Recuerda que hay presidentes, como lo fue Hugo Chávez Frías, que él hizo un golpe de estado a un presidente que estaba antes que él, lo quita del gobierno y toma el trono él. Eso es venga tu reino, es tumbarme a mí de mi reino para que venga y se establezca el reino de Dios. Escúcheme, por eso si usted no está de acuerdo, no lo haga. Venga tu reino es decir, tumbo mi reino, tumbo lo que yo considero correcto en mi mundo y establezco en mí un nuevo mundo. Usted ha escuchado que decimos por allí que cada persona es un mundo aparte, ¿no? Cada persona, todos somos diferentes, venimos de culturas diferentes, crianzas diferentes, costumbres. Ahí es donde hablamos de la cosmovisión, mi manera de ver y de interpretar lo que me rodea. Y cada persona es un mundo aparte. Yo conozco gente sencilla, conozco gente agradable, gente compleja, gente inteligente, gente muy básica, conozco gente que hay que cogerla con pinzas porque por todo hay un problema. Cada persona es ¿qué? Un mundo aparte, es un reino aparte. Ahora, ¿qué es un reino? Un reino, si lo buscamos en un diccionario, es un lugar geográfico que pertenece a alguien y ese alguien ha impuesto ¿qué? Unas normas sobre ese espacio territorial. En nuestro reino, ya hablando del reino humano, aquí en Colombia tenemos unas normas, tenemos unas reglas, tenemos cosas que cumplir. Pero si yo me voy a vivir a otro reino aquí en la tierra, ese otro reino cambia en cuanto a su legislación, en cuanto a su constitución, en cuanto a mis deberes y derechos. Cada reino cambia. Entonces, cuando yo digo venga tu reino, es que voy a tumbar mi reino. ¿Sabe? Yo tengo mi propio reino. En este reino mando yo pongo las normas, yo hago las cosas como yo quiero, yo no me dejo gobernar de nadie, en mi reino yo decido, en mi reino yo me justifico, en mi reino hago muchas cosas, pero cuando yo digo venga tu reino, yo mismo me estoy autoderrocando, yo mismo estoy saliéndome del poder para permitir que el Señor se siente en el trono de mi vida. Recuerde que un rey tenía 3 cosas que lo distinguían de los demás y lo hacían característico de un rey. Un rey siempre tenía una corona, tenía un cetro y tenía un trono. El trono es donde él se sienta. Y en este momento puede que en el trono de tu vida estés sentado tú. Significa que no ha llegado el reino de los cielos. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Le voy a contar algo. En el reino de nosotros, los humanos, en mi reino, hay algo que gobierna que se llama el ego. ¿Qué es el ego? El yo. Entonces yo pienso, entonces yo quiero, entonces yo creo que es así, entonces a mí me parece, el yo. Difícilmente una persona que quita ese yo, no lo quita, no puede establecer el reino de los cielos. Y le voy a contar una historia conocida por todos ustedes, una historia que a mí me gusta mucho y es acerca de los dioses de los griegos. Recuerde que los griegos eran una cultura muy civilizada y muy avanzada para su época. A los griegos les debemos, por ejemplo, cosas como el derecho,
Por ejemplo, los abogados, a los griegos les debemos la medicina, a los griegos les debemos las universidades. Venían ahorita los Juegos Olímpicos, recuerda que se cancelaron de Tokio, comenzaron con los griegos. A los griegos les debemos muchas cosas. Y los griegos tenían los dioses del Olimpo. Era una cantidad de dioses que los griegos creían firmemente en ellos y les adoraban. Y el máximo representante de los dioses del Olimpo era Zeus. Pero resulta que Zeus, voy a contarle una historia así como medio sacada de una novela. Zeus tenía una esposa y esa esposa se llamaba Hera. Resulta que Hera un día se entera que Zeus le está siendo infiel, como decimos acá, le está montando a los cachos con una ninfa que se llama Eco. Así que Hera se enoja muchísimo, como Zeus está haciendo esto conmigo, y castiga a Eco. ¿Cuál es el castigo que le da a Eco? Pues que Eco queda sin voz y Eco queda condenada como ninfa a repetir la última palabra de toda conversación que ella tenga. La última palabra siempre Eco va a tener que repetirla. Pero paralelo a esto hay un tipo que se llama Narciso. Narciso significa el ego de nosotros. Dice la historia de los griegos que Narciso era un tipo exageradamente bello, hermoso, muy apuesto, que cuando un hombre o una mujer lo veían, automáticamente quedaban enamorados de Narciso. Narciso era un tipo espectacular. Un día Narciso estaba por un bosque y en ese bosque estaba la ninfa Eco. Narciso comenzó a entrar al bosque y comenzó a preguntar y a decir: ¿quién está en el bosque? Y se repetía la última palabra: bosque. ¿Quién está ahí? Ahí. Cuando Narciso finalmente llama a Eco, le dice: ven, ella ven. Ella sale creyendo que él la está aceptando para amarla. Él sale, cuenta la historia de los griegos, ella sale a abrazarlo y lo ve hermoso, pero Narciso la rechaza. Narciso la rechaza y esto causa que ella se caiga en un estado depresivo. Hasta las ninfas son depresivas, imagínense. Y entonces cae en un estado depresivo, cae en un estado de tristeza, de melancolía, y la ninfa Eco se esconde en una cueva. Finalmente ella en su dolor se consume, se desaparece y finalmente queda en la voz. Por eso cuando uno entra a una cueva, uno escucha el eco. De ahí viene en la mitología griega la historia del eco, de dónde salió el eco. Bueno, toda esta vuelta para contarles esto. Pero me quiero enfatizar en Narciso, era un tipo muy ego. Ahora, en la mitología griega, la diosa de la venganza se llama Némesis. Cuando Némesis ve lo que Narciso le ha hecho a Eco, castiga a Narciso. ¿Y cómo lo castiga? Lo hace que Narciso se enamore de él mismo. Se enamore de él mismo. Así que Narciso queda totalmente obnubilado por él, al punto que Narciso se tiene que estar mirando su reflejo en un estanque de agua, porque no puede vivir sin él. No puede pasar un solo segundo sin él, no puede renunciar a tanto espectáculo de hombre, a semejante hombre tan hermoso, no puede renunciar Narciso. Al punto que Narciso, en esas contemplaciones de su propio ser, cae finalmente al estanque y muere, se ahoga. Allí donde él muere, nace una flor que lleva su nombre, Narciso. Bueno, di toda esta historia de contarle la mitología griega para contarle que hay un síndrome, del síndrome de narcisismo. Y se llama personalidad narcisista. Es una persona egocéntrica. Cuando yo le digo a Dios, venga a tu reino, ese reino no se va a poder establecer en una persona como ego. Le voy a leer algunas características para que usted vaya chuleando en su casa qué tan ego eres tú como hombre o qué tan ego eres tú como mujer. Primero, el primer síntoma: tiene un sentido desmesurado de su propia importancia, o sea, se cree siempre muy importante. Segundo, tiene una profunda necesidad de atención, o sea, el universo tiene que girar en pos de esa persona. Tercero, una persona ego o con un síndrome de personalidad narcisista es profundamente conflictiva, es muy conflictiva, genera peleas en todo lugar donde está, genera discordias. Cuarto, una persona con síndrome de personalidad narcisista carece de empatía. Empatía, para los que no saben, creo que todos lo saben, pero voy a hacer la claridad. Empatía es ponerme en los zapatos del otro, que es una característica de las mujeres. ¿Por qué las mujeres llegan a un sitio y ya se hicieron amigas en 2-3 minutos? Porque ella entiende el dolor de la otra, de la amiga, esa solidaridad femenina que tanto se habla.
Empatía es ponerme en los zapatos del otro, pero una persona ego, narcisista, no tiene empatía. O sea, en este momento está preocupado por llenar su nevera, por su alacena, por su cuenta bancaria, pero no está pensando en otros que no tienen que comer. Una persona también ego es una persona que le reconozcan siempre su superioridad, que siempre le estén diciendo es que tú eres más inteligente, es que tú eres más capaz, es que tú eres el mejor trabajador, es que tú eres el mejor estudiante. Una persona narcisista o ego es una persona que saca ventaja de los demás y los usa para conseguir lo que quiere hacer. Usa a los demás como comodines, como instrumentos para lograr sus objetivos. Una persona ego es una persona que tiene una fijación por siempre destacarse por encima de los mejores. Entonces, si el vecino tiene un carro mejor, se va a comprar un carro mejor así no pueda porque tiene que tener un mejor carro. A él le parece que la casa del vecino, el césped, el pasto es más verde, entonces quiere el mejor pasto, quiere la mejor casa, quiere lo mejor. No está mal querer lo mejor, sino que la motivación del corazón es la incorrecta. Una persona con este síndrome de narciso es una persona que se siente deprimida, es temperamental y cambia de estado de ánimos porque vive en un estado siempre de perfección, quiere tener todo bajo control. Una persona narcisista tiene sentimientos ocultos de complejos de inferioridad. En el fondo, detrás de todo ese despliegue de belleza, de todo ese despliegue de seguridad, se esconde una persona bastante insegura y bastante miedosa, llena de muchos temores. Ahora, si yo soy ego, yo tengo un trono y en ese trono estoy yo, y yo le digo a Dios, venga tu reino, significa que yo me voy a tener que quitar de ese trono, pero entre más ego sea, menos posibilidad hay que el reino de los cielos se establezca en mí. Escuchen, el reino de los cielos, cuando decimos que venga tu reino, se tiene que establecer primero en mí y segundo se tiene que establecer en la tierra. Todavía no se va a establecer en toda la tierra. Les estaré explicando esta semana la diferencia entre los diferentes tipos de reino cuando hablamos del reino de los cielos y los reinos humanos. Por ejemplo, hay un reino que es el reino pasajero, hay un reino que se llama el reino vacilante, el reino vacante y el reino venidero, que es el reino del Señor Jesucristo cuando finalmente se establezca aquí en la tierra y toda rodilla se doble delante de Él. El reino vacilante es cuando quitan y ponen un rey. El reino vacante es cuando ha habido tiempos donde en la historia no ha habido un rey allí, el pueblo de Israel no tuvo un rey físicamente hablando, y el reino venidero es cuando Jesús sea el rey de todas las cosas, pero en este momento nosotros oramos para que se establezca ¿qué? Su reino aquí en mi vida y en mi entorno. Les voy a poner un ejemplo de esto. Cuando nosotros nos pasamos a donde funciona la iglesia actualmente, queda en el centro de Cali y el sector no era muy bueno. Y comenzamos a orar y poco a poco Dios comenzó a establecer su reino en ese lugar. Había consumidores de drogas, etcétera, y el entorno comenzó a cambiar de una forma asombrosa. Los que han estado conmigo hace 7 años y medio lo saben, cómo cambió el entorno porque se comenzó a establecer ¿qué? El reino de Dios geográficamente, pero primero para que se establezca el reino de Dios geográficamente se tiene que establecer ¿en dónde? En mí. Pero si yo soy ego, no se va a establecer. Acompáñame a la palabra, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2, me habla de los hombres del final de los días, de los hombres de los últimos tiempos. Y aquí vamos a encontrar unas características muy marcadas de estos hombres, y yo le quiero leer algo acerca de eso. 2 Timoteo, acompáñame, capítulo 3, y aquí me habla acerca de las características, ya lo encontré. Dice, carácter de los hombres de los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál es la primera característica de los últimos tiempos de los hombres en su carácter? ¿Serán qué? Ego, amadores de sí mismos. Y luego dice que serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Primera característica, amadores de ellos mismos. Entonces, cuando yo le digo a Dios, venga a tu reino, yo tengo que primero examinarme y darme cuenta qué tan egocéntrico soy yo.
¿Por qué? Porque a partir del momento en que el reino se establezca, ya no mando yo. A partir del momento en que el reino de los cielos se establezca, manda Él y no yo. La pregunta que yo debo hacerme en este momento es, ¿estoy dispuesto a renunciar a todo para que el reino de Dios se establezca en mi vida? ¿Sabe? Hablando del tema de Narciso y la belleza es subjetiva, depende del ojo que la mira. Y, por ejemplo, tenemos unas variables en cuanto a la belleza. Por ejemplo, en Asia, la mujer entre más pequeña sea, entre más pequeño tenga el pie, más linda es. En ciertas regiones de África, la mujer antes de casarse va a unos lugares para subir de peso, porque allá la robustez es sinónimo de belleza. Así que hay una parte en Tailandia donde las mujeres se alargan el cuello con unos anillos y entre más largo tenga el cuello, más hermosa es. O sea que la belleza es subjetiva. Y yo no estoy hablando aquí de lo que es bello o lo que no es bello. Yo estoy hablando de esa vanidad extrema que tiene nuestra sociedad moderna. Que todo tiene que girar en torno a nosotros, que nosotros somos tan importantes, nosotros somos el eje del universo. Yo le digo, usted debe tener un concepto correcto de sí mismo, ni tan bajo, porque es pecado creerse pues una cucaracha, y ni tan alto, pues que tampoco sirva delante del Señor ese concepto. Entonces, para que se establezca el reino, yo tengo primero que decirle, Señor, tumba mi reino. ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor tumbe ese reino? Finalmente te voy a decir esto. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice, el Señor le dijo a la gente, el tiempo se ha cumplido, cuando vio que encarcelaron a Juan el Bautista y lo mataron, y dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué le dijo? Que estaba cerca. No significa que están dentro. Hay gente que está cerca del reino, pero no está dentro. Son cosas muy diferentes. El reino de los cielos se ha acercado, mas no estás dentro. Lucas 17:21 dice, me dirán, helo aquí o helo allí, hablando del reino de los cielos, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces aquí hay dos paralelos. Uno, el reino se ha acercado, y el otro, el Señor les dice, el reino está entre vosotros. Hay gente que ya vive dentro del reino. Ya establecieron que Dios es el rey de sus vidas y viven en el reino. Hay otros que el reino simplemente se ha acercado a ellos, pero ellos no se han bajado de su trono, para que en ese trono se siente el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, venga tu reino es simplemente decir, tumba mi reino y establece ¿qué? El tuyo. Le voy a decir algo más. En Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo ya había dejado que el reino se estableciera en él. Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿en quién? En mí. ¿Quién es el rey del corazón de tu vida? ¿Cristo o el ego? Ya no vivo yo. ¿Cómo me doy cuenta si ya el reino está establecido en mí? Como lo dijo Pablo, ¿quién gobierna mi vida? Ya no vivo yo, Cristo, ¿ahora qué? Vive en mí. Una persona que ya tiene el reino dentro es una persona que no se rige por sus propios conceptos, sino que se rige por los preceptos y los conceptos del reino de los cielos. Un claro ejemplo. Yo le voy a hablar en estos días cómo es la estructura del reino de los cielos. Dentro de esa estructura hay unos estatutos de responsabilidad. Y dentro de esos estatutos de responsabilidad hay uno que me gusta mucho y es cuidar del otro. En la medida en que yo cuido del otro, estoy viviendo en el reino y el reino vive en mí. Ahora, escúcheme. Si yo vivo en el reino, yo tengo un rey. Y si yo tengo un rey, yo tengo unas ventajas. Yo tengo unos privilegios. Yo tengo unos favores que otras personas que no viven en el reino no los tienen. ¿Sabe que Pablo era judío, pero también era ciudadano romano? Y recuerde que Roma era el imperio más poderoso en el momento en que se escribe el Nuevo Testamento, donde se desarrolla la vida del Señor Jesús en Palestina. Y Roma tenía su reino en 3 continentes, en África, en Asia, en Europa. Roma reinaba de una forma espléndida
A los romanos le debemos las calles pavimentadas. Esta gente colocó adoquines ya que tenía que movilizar tropas y tropas y era muy difícil moverlas en invierno por el barro, las carretas, los caballos se hundían, así que a ellos les debemos, a los romanos, los adoquines. A ellos le debemos la señalización de las calles. Cuando usted viaja de un lugar a otro que dice Bogotá 200 kilómetros, ellos lo hicieron. Por eso hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, porque usted se podía parar en cualquier camino y te decía a qué distancia estabas de Roma. Como había un mar que dividía los tres continentes en todo su imperio, el mar Mediterráneo, medio tierra, en medio de la tierra, ellos tenían barcos, tenían flotas de barcos, navíos, con hombres, con ejércitos, con caballos. Esta gente era tremenda. Y Pablo era judío, pero cuando a Pablo lo venían a molestar los romanos, decían, momento, yo también soy ¿qué? Romano. Pablo pertenecía a los judíos, pero también pertenecía y tenía privilegio del reino romano. Pero Pablo renunció a ambos por un reino mejor. ¿El reino de qué? De los cielos. Ahora sí, Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mañana te seguiré explicando, si Dios lo permite, qué es justicia, qué es paz, qué es gozo. ¿Qué me ofrece este reino? ¿Por qué me tengo que cambiar a este reino? ¿Me conviene bajarme del trono y dejar que el Señor gobierne? Así que mañana, si Dios lo permite, seguiremos con este programa y esta transmisión que se llama La Iglesia en Casa. Permítame hacer una oración, por favor. Gracias, Dios y Padre Celestial, por este momento que nos regalas de conexión, de crecimiento espiritual, de aprendizaje. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a quitarnos nosotros para que venga tu reino a nuestra vida. Yo te oro en esta noche para que el reino tuyo, que no es comida ni bebida, se establezca en mi vida. La justicia, la paz y el gozo por medio de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.